¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su programa Diálogo Clave, este día 21 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Quiero indicarles que, como ya lo habíamos anunciado, nuestro invitado en este día es el alcalde del Cantón Celica, el ingeniero Osvaldo Román Calero, a propósito de la emergencia sanitaria que también atraviesa este cantón. Vamos a darle la bienvenida. Recordarles antes que ustedes también pueden formular las preguntas en este espacio. Siempre, como ya les hemos dicho, estaremos dando paso a las interrogantes que sean planteadas con el debido respeto hacia nuestro invitado y a la audiencia de este medio digital. Ingeniero, buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Charito. Gracias a usted, al periodismo lojano, a quienes hoy nos están viendo o nos están escuchando a través de este medio de comunicación digital. Siempre es un honor, Charito, poder hacer información. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias, alcalde. Quisiéramos conocer cuál es la situación de Celica, haciendo una antesala de todo el trabajo que pudimos visualizar desde el Cantón Loja. Y digo desde el Cantón Loja porque fuimos de uno de los medios de comunicación que compartía la información cuando decidieron cerrar. Celica fue uno de los cantones que tomó decisiones bastante drásticas en un momento en cuando las autoridades a nivel provincial no querían dar paso, por ejemplo, a cerrar la provincia, a sitiar la provincia. Sin embargo, sí lo hizo Celica con su cantón. El alcalde del cantón Catamayo nos decía que cuando él inició estas actividades un poco más fuertes, les emitieron una alerta naranja por parte del COE provincial hacia el COE nacional. No sabemos, no tenemos muy claro el tema ahí, pero lo cierto es que los municipios, en uso de su autonomía, aunque están bajo el COE nacional en este momento, también tienen ese derecho a tomar decisiones un tanto radicales porque la emergencia lo amerita. ¿Cómo le fue a usted, alcalde, con estas decisiones? Gracias, Charito. Miren, en primer lugar estamos enfrentando una pandemia no sencilla, complicadísima, bastante complicada. Al planeta entero tiene de cabeza en economías está en el mundo, como la norteamericana, la brasileña misma. Ahora mira el problema que hay en Brasil. Italia, España, Europa mismo, estas economías salieron bastante complicadas en la respuesta que tenían que darlo. Entonces nuestros cantones son muchísimo más vulnerables, inclusive me permito hasta describir de esa forma, para poder marcar la distancia que existe entre una y otra respuesta que tenía que darse. Ahora, apenas hubo el decreto de emergencia, nosotros armamos un plan de respuesta, porque no puedes tomar decisiones así, las que se te ocurran. Tiene que haber un plan de respuesta. Teníamos 2 etapas las diseñadas dentro de nuestro plan de respuesta para esta pandemia. La primera etapa era la preventiva. Nos metimos durísimo, nos metimos a luchar duro para que no venga, para resistir. Y nos cuidábamos de provincias que en ese entonces estaban complicadísimas, la provincia del Guayas, la provincia del Oro. En este sector del suroccidente de la provincia de Loja hay mucha conectividad con el Oro, con la costa ecuatoriana. Mire que la ruta del maíz es hacia Balsas, es hacia Guayas, muy poco hacia Loja. La ruta del banano mismo para esta zona, la de los mariscos para esta zona, la del arroz mismo, desde Milagro, desde Guayas mismo,
la conectividad con la costa es fuerte. Entonces, el miedo, más que el miedo, ¿no? El tener un plan de respuesta ante estas provincias que se complicaban. Luego empezó a complicarse la ciudad de Loja, porque la conectividad también de la costa con Catamayo, con Loja, era directa. En el tema combustibles, habían algunos trabajadores de Loja Gas, de estas empresas que distribuyen el gas, con pacientes COVID positivo, y el gas llega a cada cocina, a cada familia, a cada casa de toda la provincia. Entonces teníamos que tener un plan. Dentro de nuestro plan, el primer componente, la primera etapa era la etapa preventiva, y la segunda etapa era cuando ya la que estamos viviendo ahora, la que no queríamos que suceda, cuando llegue ya el tema de la pandemia. Dentro de la etapa preventiva teníamos 3 componentes que trabajábamos también duro, ¿no? El primer componente era la restricción de la movilidad. Sabíamos que la movilidad de las personas era el medio por donde iba a llegar. Entonces teníamos que restringir lo más que se podía. No podemos nosotros decir nadie entra, nadie sale, que hubiese sido en cierta forma la única posibilidad de no tener contactos. Pero como sabíamos que no podíamos decir nadie entra, nadie sale, tenía que entrar o salir las cadenas que estaban autorizadas por la autoridad nacional, en este caso el COE nacional. En el tema emergente es el COE nacional, COE provincial, los COE nacionales. Entonces no podíamos no dejar entrar, porque también era necesario, entendemos que era necesario para la vida de las personas y la convivencia de la sociedad, el que entre la cadena alimentaria, el que entre la cadena de combustible, el que entre la cadena médica, la cadena alimenticia, el que entre o salga el tema de pacientes. No puedes irte en contra, no puede irse en contra de la salud y la vida de las personas. Entonces, establecimos 5 puntos de control en todas las entradas y salidas del cantón: la conectividad con El Amor, la conectividad con Pindal, la conectividad con Zapotillo hacia Perú, la conectividad con Macará, la conectividad con Loja, con Paltas y Loja, ¿no? Entonces, pusimos 5 puntos de control. El primer objetivo de nuestros puntos de control era controlar la legalidad de la movilidad. Que las personas o los vehículos que ingresaban, las personas que ingresaban en vehículos tengan los documentos y estén dentro de las cadenas autorizadas para que ingresen, para que se muevan en tiempos de emergencia. Lo segundo, que controlamos el estado de salud. Ya si te toca entrar, ¿en qué estado de salud estás entrando? Entonces teníamos el primer diagnóstico de la salud de las personas que ingresaban era en los puntos de control, y eso se transmitía hacia el centro de salud del Ministerio de Salud Pública para que haya un seguimiento de la entidad rectora de la salud en este momento de la pandemia. Alcalde, ¿cuál fue el éxito de estos controles para que efectivamente, si no me equivoco, más de un mes se lograron tener casos cero? O sea, aunque el primer caso de los cantones, la primera alarma fue desde Posul, desde el cantón Celica, que resultó negativo. A lo mejor ese primer susto o cómo está organizado esos puntos de control, cómo se organizaron finalmente, quiénes son, ¿tiene suficientes militares, policías, o cómo lo están haciendo? Lo hicimos junto con los militares, junto con la policía. Bueno, la policía tiene pocos elementos acá. Teníamos apenas uno que nos apoyaba en el empalme. El resto era policía municipal, personal del municipio, que empezamos a capacitarlo. El día en que el caso de Posul, era una médico rural ahí que era del norte del país, creo que de Ibarra, se fue a Argentina a un curso, vino a Ibarra, vino por Loja, vino acá y empezó el problema, pero gracias a Dios salió negativo. Ese día era el día en que ya teníamos los puestos de salud. Justo ese día estaba ya con todo el personal de salud capacitándome en el IES. El IES nos prestaba los termómetros digitales para poder hacer control de temperatura. Como municipio compramos los oxímetros de pulso para medir inclusive la presión de oxígeno que tenía que tener cada persona que ingresaba. Pero justo fue ese día, y cuando ya recibimos la alarma de que la paciente estaba ahí con síntomas de COVID, yo con todo mi personal de salud ahí capacitándose en el uso de estos equipos, la primera respuesta fue: me salen de ahí inmediatamente. Y
siempre la segunda etapa era distinta. Gracias a Dios salió negativo y continuamos con el plan de prevención. Entonces, el plan de prevención estaba planificado y diseñado en 3 componentes. El primero, como le decía, el componente de la restricción de la movilidad en lo más que sea posible, que ingresen los que tengan que ingresar y los que no podían ingresar para poder controlar. La segunda variable es la cadena alimentaria. Empezamos a tener problemas casi la siguiente semana en desabastecimiento en los mercados de hortalizas, de todo lo que venía de Riobamba, legumbres, hortalizas, frutas que venían de Ambato, de Riobamba, del lado de Huaquillas, del lado de Perú también. Entonces, como hubo restricción también de otras ciudades, de otros cantones, empezó a desabastecerse esa cadena alimentaria. Al acto empezamos a sacar nosotros los carros que teníamos del municipio a cada barrio rural y empezar a transportar a las partes urbanas toda la producción que tenían ellos. Por un lado, para apoyarle a nuestra gente, porque si ya antes de la pandemia a veces sacar un saquillito de limón es más costoso pagar el transporte, el pasaje, claro, que lo que sacan por la venta. Peor en tiempo de emergencia, en tiempo de emergencia donde había restricción de movilidad, un día, en principio 2 días a la semana con un carro que se podía movilizar, después ya se redujo a un día a la semana, sábado y domingo, 0 placas. Entonces, nosotros dábamos esa facilidad y logramos minimizar el impacto que generaba el desabastecimiento de hortalizas o legumbres que venían de la serranía ecuatoriana. Y enseguida también sacamos un proyecto de siembra. A ver, si ya no nos viene de otro lado, sembremos una lechuga, un culantro, una hortaliza, cebolla blanca, cebolla. Sacamos casi 26 productos, hasta granos, arveja, Alcalde, ese es el proyecto Huertos Familiares al que nos hace justamente referencia también. Saludamos a todas las personas que se han conectado. Rodrigo Gutiérrez dice buenas noches desde Malacato, se está observando, muchísimas gracias. Yamil Burdón nos dice saludos cordiales. Osvaldo, es un modelo muy interesante el proyecto de huertos familiares y soberanía alimentaria. Celica se convierte en un referente en este tema. ¿A eso hacía referencia, señor alcalde, en cuanto al proyecto de siembra? Y mire que Charito ni siquiera es solo para la parte rural, son huertos urbanos y rurales, porque yo les decía aquí, no importa la cantidad que siembren, lo pueden hacer en una terraza, en un macetero, si tiene un espacio de lote en la parte urbana. En la parte rural, lógicamente, hay mayor espacio físico en el terreno. Entonces, no importa la cantidad que siembre, lo importante es que la familia produzca lo que necesite para la casa. Les damos la semilla, sacamos para 400 personas, al final entregamos a 480 familias, tengo 500 familias más en lista para una segunda etapa, y les entregamos las semillas, el abono y el asesoramiento técnico. Se nos unieron los técnicos del Ministerio de Agricultura y estamos trabajando este proyecto. El proyecto está en pleno proceso ya de siembra y entregamos el abono, entregamos la semilla, los técnicos están trabajando el proceso de siembra ya. Entonces el objetivo era, si no nos viene ya de la serranía, sembremos, produzcamos. La cadena alimentaria la empezamos a trabajar así y teníamos dentro del componente de la cadena alimentaria, teníamos el otro componente que era vulnerable. Las primeras semanas, la segunda semana, casi para entrar a la tercera, el primer sector que se me hizo vulnerable eran todo el sector de la población que trabajaba en los convenios MIES Patronato. El primer sector vulnerable era del adulto mayor, era del sector de discapacidad que teníamos trabajando en los programas de MIES municipio, MIES Patronato. Y que como tocó ya no generar reuniones porque teníamos todos los programas hasta de atención domiciliaria, para que no haya riesgo, peor en la edad de ellos, nos tocó suspender esos programas. Entonces, el primer sector que empezamos a atender con kits alimenticios fue el sector vulnerable. Semanas después, 2 semanas después, se me empezaba a ser vulnerable, en cambio, el sector de la población que vivían del trabajo diario, los trabajadores de la construcción, mecánicos, soldadores, llanteros, todo el sector que vivía del trabajo diario,
y empezamos a atender a ellos con kits alimenticios. Conseguimos que nos apoyen con 1.500 kits. Al final hicimos hasta un fondo entre nuestros suelditos con las personas que entramos a trabajar en esta administración del municipio de Celica, y compramos 560 kits más 1.500 kits que conseguí, que no nos cueste. Luego al final de la pandemia siempre dije voy a agradecer personalmente a todos quienes nos ayudaron, pero al final ayudamos a 2.065 familias con kits alimenticios. Y yo siempre dije, soy más técnico que político. Yo no, el interés no es de darlo yo mismo, lo hicimos aquí con los concejales en la parte urbana, pero ya en las parroquias lo entregamos a través de los COPAES. Enseguida organizamos también las parroquias a través de los comités parroquiales de emergencia. Entonces, las juntas parroquiales. De las juntas parroquiales, lo integran las autoridades de cada parroquia, ¿no? De la policía, tenientes políticos, el presidente de la junta parroquial es quien lo preside, el gobierno parroquial rural es el que lo preside. Y mire, de los 4 parroquias que tenemos, solo una políticamente es de mi lado, los otros 3 son de otros movimientos. Y lo hicimos igual con ellos. Nosotros no tenemos una visión política para poder ayudar o para tener que ayudar. Entregamos 2.065 kits alimenticios a todo el cantón y empezamos a sostener el tema. El otro componente que estaba dentro de la etapa de prevención era la respuesta que necesitábamos que haya dentro de nuestra ciudadanía. Todos los días, 7:30 de la mañana, siempre estuve en nuestra radio, en nuestro cantón, indicándole a nuestra ciudadanía qué es lo que hemos hecho el día anterior. Y cómo tenemos planificada la respuesta para defendernos de esta pandemia todos los días. Hasta ahora sigo con esto hasta que pase el decreto de emergencia. Anteriormente, antes de la pandemia, veníamos todos los lunes rindiendo cuentas en Radio Pucara, la radio de nuestro cantón. Veníamos rindiendo cuentas del trabajo de la semana, porque aquí teníamos planificado y ejecutado un trabajo desde las 5 de la mañana, de 5 a 10 de la noche. Tenemos 2 grupos de trabajo en el tema vialidad. Y si no, es imposible poder avanzar en un periodo corto con todo el plan que quiero y todo el proceso de desarrollo que quiero que pase en el cantón. Ahora, ¿qué necesitábamos que pase en cambio como respuesta ciudadana? Primero, distanciamiento, hasta lograr cambiar la cultura, porque esta pandemia nos va a cambiar la cultura de aquí para adelante y ya la vida no va a ser lo mismo hasta que salga una vacuna y vuelva la vida a la normalidad que teníamos. Entonces, primero, distanciamiento social. Segundo, medidas de bioseguridad como lavado de manos, el uso de la mascarilla. Terminamos ya con la recomendación del COE y de la AME Nacional también, estableciendo hasta una ordenanza con carácter restrictivo, pero el interés nuestro no era el tema restrictivo, sino más bien que la gente se nos vaya acostumbrando. Teníamos problemas también ahí con el desabastecimiento de las mascarillas, no habían, la gente empezaba a utilizar una bufanda, no era el medio de seguridad en la que necesitamos que se proteja porque tenía huequitos la bufanda y necesitamos que sea tela antifluido. Compramos un rollo de tela antifluido, les dimos la tela a las artesanas de nuestro cantón, esta semana entregó otro inclusive, les dimos la tela a las artesanas costureras de nuestro cantón para que ellas no me les cobren a la ciudadanía el costo de la tela, sino solo les cobren el costo de la mano de obra, del elastiquito que va hacia la parte de atrás y el hilo que es lo que necesitan para hacer la mascarilla. Entonces, si te voy a controlar, si necesito que te pongas mascarilla, también te ayudo a que tengas el acceso hacia la mascarilla. Esa era la respuesta de la ciudadanía, el quedarte en casa, el salir si es que era necesario. El otro reto también de la respuesta ciudadana que tenía que tenerlo era que no me paren el sector productivo. En Celica hay dos medios de producción que son definidos. El 70% de la población se dedica a agricultura y ganadería. Las zonas frías de Pósula hacia arriba, desde los 1.200, 1.180, 1.200 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, es zona de excelencia ganadera, de producción lechera. Y la zona subtropical seca, que baja casi hasta los 520, 540 metros sobre el nivel del mar, la zona caliente, la zona subtropical seca, la zona del Garrobillo, de Sabanilla, son zonas de excelencia maicera. Entonces, los 2 sistemas son los sistemas productivos que no tenían que pararse, porque aparte estábamos
con una pandemia difícil, pero también con un invierno bendecido por Dios, una excelente cosecha que es la que se viene. Las zonas bien bajas, la zona de Liguerón, del otro lado entre Saucillo y Vicín en la salida a Macará, ese lado también es el Ica, la producción de maíz llegará a un 50% de lo previsto. Pero en cambio desde Sabanilla hacia arriba hay una excelente producción que va a salir. Ese es el lado que no tenía que paralizarse tampoco. Entonces teníamos que dejarlo que se mueva, pero controlado. Los salvoconductos que el COE Nacional empezó a que los impriman desde el sistema. Aquí resolvimos como COE que sean a nivel de la parroquia urbana, que sean firmados por el alcalde, a nivel de las parroquias rurales, que sean firmados por los tenientes políticos, para poder controlar un poco la movilidad. Conocemos un poco la gente y sabemos cómo se mueve. Por decirle, hay una persona que tiene una finca ganadera y produce leche y le produce hasta 100, 200 litros de leche por día. Esa persona tiene que irse todos los días a su finca, en un horario sí. Pero hay otra persona, en cambio, que tiene solo ganado de engorde, no necesita irse todos los días. A ver, te vas a ir 2 veces a la semana. Entonces, con los salvoconductos empezábamos a limitar cierta movilidad, pero a garantizar también la movilidad para sostener el sector productivo. Señor alcalde, interesante todo el panorama que se ha podido realizar y organizar a la ciudadanía del Cantón Celica. Sin embargo, les llegó el primer caso de COVID y implica entrar a otra fase. Nosotros desde acá podíamos visualizar incluso la reacción de las personas en cuanto a ese miedo, a ese pánico que es muy natural cuando se da este primer caso. Mucha gente que busca, por ejemplo, que le den nombres de las personas, que dónde viven, cosas que no se puede hacer y que claro, hasta que la gente lo entienda es un proceso bastante complicado por un lado, porque definitivamente hay mucha gente que se molesta, que piensa que se le quiere ocultar información, pero también hay que decirle que hay que respetar la privacidad de ese ser humano que no buscó contagiarse. ¿Cómo les llegó este primer caso, señor alcalde, cuando ya tenían bastante tiempo de mantenerse en cero y sin embargo, de un rato a otro la noticia de que de este primer caso ustedes lo tenían en análisis ya hace algún tiempo a esta persona o también se enteraron de un rato a otro que tuvieron un caso ahí en Celica? ¿Cómo fue el tema? Nos habíamos cuidado tanto como veníamos conversando en la fase preventiva que llegó el momento que no queríamos que llegue. No pasó con la movilidad de las personas, pasó con un caso desde adentro, un paciente de cáncer que le tocó salir a Solca en Loja y se contagió y vino y se empezó a generar el problema. No conocíamos nosotros del caso en sí, porque este tipo de pacientes, como les dije anteriormente, tienen la movilidad abierta, no necesitan ni salvoconducto. El tema de medicinas, el tema de atención médica no necesitaban ni salvoconducto. La cadena alimentaria era libre, lo que había que controlar un poco en qué estado de salud entra. Pero ya un paciente así, uno no puede detener, no puedes decirle no se vaya, no se puede detener. A través de eso nos llegó, yo me enteré el día en que falleció, estábamos justo en una reunión de la Mesa Técnica de Salud, 10 de la mañana, 2 de la tarde se enterró ya el caso cero. Lamentablemente bajaron algunas personas, era una familia grande, una familia querida, y bajaron algunas personas a despedirse. No hubo velorio, pero sí bajaron algunas personas a despedirse. Le acompañaron al cementerio, es lo que se pudo visualizar en algunas fotografías que lamentablemente se filtran. Sí, bajaron algunas personas a despedirse, no estaba autorizado velorios ni nada. Les digo, nosotros nos enteramos 10 de la mañana, 2 de la tarde, ya estuvo enterrado, pero sí habían bajado algunas personas. Yo me enteré luego ya por las fotografías que me empezaron a llegar. Y aún hasta esa hora no sabíamos que era paciente positivo. Nos enteramos ya en la noche, casi a medianoche, a las 11:30 de la noche.
Nos enteramos que era paciente positivo y ahí sí activar ya el plan de respuesta en la siguiente etapa, ¿no? Cerco de aislamiento, tenemos 253 personas aisladas. En este momento estamos en el plan de respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? Primero, cerco de aislamiento, tratar de que con la información que nos dieron las personas cercanas, ojalá no tenga otras personas que no conozca y no estén dentro del cerco. Ese es el riesgo que se nos puede desbordar. Pero el primer paso es aislar a todas las personas que tuvieron contacto directo o no directo con el paciente, con las personas. Lo segundo, después del cerco de aislamiento, viene ya el tema de la atención médica. Tenemos 5 pacientes positivos, un paciente fallecido. Tenemos 10 muestras que se han tomado ya. A 10 personas que presentaban síntomas les hemos tomado a todos para muestras PCR. Estamos esperando los resultados. Tenemos ¿Cómo van a manejar el tema de los pacientes asintomáticos, señor alcalde? Porque si bien es cierto, los pacientes que ya van presentando síntomas, ustedes, el equipo de salud, se da cuenta y toma procedimiento a realizar las pruebas. ¿Pero qué pasa con los pacientes que pueden existir, pacientes asintomáticos que pueden estar, a lo mejor pueden estar o no en un cerco epidemiológico? ¿Qué va a pasar con ellos? Son un tanto peligrosos, señor alcalde. Necesitamos conocer, hacer un mapa real de la extensión de la pandemia y para ello necesito pruebas rápidas. Primer problema que tuve con el tema de pruebas rápidas, quisimos comprar a un importador, pero se demoraba 21 días en llegar de Singapur. 21 días en este momento, un día es casi una eternidad en estos momentos. El día de ayer tuve una gestión con el ministro de Salud y logramos conseguir 100 pruebas rápidas de parte del Ministerio de Salud. Celicanos residentes en otras ciudades nos han ayudado también. El día de mañana nos llegan 60 pruebas rápidas de ellos y nos llegarán alrededor de 140 la siguiente semana de un aporte voluntario, de un aporte solidario de celicanos residentes en otras ciudades. Vaya para ellos mi gratitud por su generosidad. Como municipio, hoy aprobamos ya en sesión de consejo, me han aprobado la posibilidad, mejor dicho, la autorización para hacer un convenio urgente con la zonal de salud. Máximo el día lunes estaré firmando este convenio para que como municipio compremos la diferencia de pruebas rápidas para llegar a 1000. Si logramos que el Ministerio de Salud el día de mañana nos hará llegar 100 más 200 que estarían entre los celicanos que nos están apoyando, serían 300, la municipalidad compraría 700 pruebas más. Estoy haciendo una gestión. Hoy noche, a la hora de la noche, me llegará algún correo de una empresa internacional. Es posible que ellos nos apoyen con 1000 pruebas rápidas y 300 pruebas PCR, las que nos van a servir en este momento para tener un esquema general de propagación de la pandemia. Si es que no tengo esos, es imposible yo saber quién puede ser asintomático y estar contagiando. En el orden que he pedido que se empiece a diagnosticar los primeros pacientes, los pacientes ya con síntomas, los que son sintomáticos, ya se hizo pruebas PCR, estoy a 2 o 3 días máximo de tener los resultados. Lo otro son las personas en primera línea, médicos, el personal que recoge la basura, los policías que están en la calle, son las primeras personas que quiero que les tomen una prueba, porque qué tal si tengo un médico que puede estar asintomático, puede estar contagiado y me está contagiando a otras personas. Pero los militares empezaron a hacer eso ya. Casi no le escuché, Charito. Los militares le preguntaba. Sí, todo el equipo de militares que están en la calle, porque en este momento tengo militares, una parte de policías, policía metropolitano rondando la ciudad en áreas, en cuadrillas, para poder controlar también que las personas no me violen el aislamiento, no se me salgan, porque ese es el otro riesgo que tengo. A veces la mayoría de las personas son responsables,
pero por uno que otro irresponsable no voy a dejar que se ponga en riesgo la población. Estamos, si es posible, haciéndoles guardia para que no se nos salgan. Estamos atendiendo también con kits alimenticios a las personas que están dentro de este cerco, a las 253 familias, no a todas, por supuesto, porque no todas son vulnerables, pero sí a las familias vulnerables estamos atendiendo hasta con kits alimenticios. Tengo un protocolo que desde Patronato les estamos asistiendo a las personas que están aisladas. Inclusive si alguien quiere comprar algo desde afuera, nosotros tenemos un vehículo y una persona completamente con los trajes de bioseguridad para acercarle los alimentos hacia el exterior de la casa. Les llaman por teléfono, abre la puerta e ingresa los alimentos. Tenemos también todo un equipo de psicólogos, tenemos todo un equipo de médicos, tenemos un equipo de trabajadores sociales. El equipo que teníamos de trabajo en los programas MIES Patronato y también de celicanos que se nos han unido, que viven en el resto del planeta. Tengo un sacerdote que pasa en Italia, que nos ayuda con un plan que estamos trabajando para poder, mediante llamadas telefónicas, mantener la tranquilidad de las personas que están en aislamiento, porque ya el hecho de estar en cuarentena, el hecho de no poder salir a veces genera desesperación. Es bastante complicado. O la desesperación juega en contra de la salud de las personas. Baja el nivel de defensas, el miedo o el temor. Baja el nivel de defensas y nos hace más vulnerables frente a este virus. Señor alcalde, yo le quiero dar paso a estamos en la primera media hora de este diálogo, dar paso a alguno de los criterios que hay de los ciudadanos. Le voy a rogar que tome nota en caso de que exista alguna pregunta de manera específica para que usted le pueda dar respuesta. Clever Rodríguez nos dice: felicidades ingeniero, mucho éxito. Vicente Calderón: excelente, amigo Osvaldo, hay que apoyar al agricultor, es quien con su arduo trabajo provee de alimentos a la ciudadanía. Merixel Patrón dice: ingeniero Román, ¿qué se hizo con los $80,000 que dijo que tenía para esta emergencia? El pueblo de Celica lo quiere saber, porque aquí en Celica, dice, dieron los kits alimenticios solo a personas escogidas. Es una interrogante de un criterio de Merixel Patrón. Francisco Patricio Romero Tuqueres dice: gracias, señor alcalde, por su ardua labor para precautelar la seguridad de los celicanos. Sin duda el proyecto de los huertos será un gran éxito, el cual será de gran apoyo para nuestros campesinos que labran la tierra. Dice Manuel Eduardo Rey que se dé lectura a los mensajes. Estamos dando lectura a los mensajes. José Landi dice: señor ingeniero, de parte de la coordinación zonal se va a fortalecer el centro de salud. ¿Qué acciones se ejecutarán para que se dé diagnóstico precoz en personas que están en el cerco epidemiológico? Paola María Granda dice: felicitaciones ingeniero, sabemos que todas las decisiones que usted tome son en beneficio por nuestro cantón. Xavi Galvez: felicitaciones señor alcalde por siempre estar pendiente del bienestar de todo el cantón Celica. Juan Carlos Bustamante nos dice: señorita periodista, el virus está en todo el mundo y cualquier momento nos llega. Así es, el virus va a nuestra tierra, pero juntos y con el uso de mascarilla y la ayuda de Dios vamos a salir adelante sin sembrar el pánico. Carlos, tenemos otro, como siempre, trabajando por el cantón Celica, nos dice Carlos Rolando Ramírez. María Bermeo dice: más de 2 meses aislados y las autoridades del COE cantonal no han adquirido una sola prueba rápida, mucho menos tener un plan estratégico para enfrentar la pandemia. Hasta el día de ayer no tenían un lugar en donde asilar a las personas. Hasta ahí tenemos un poco de mensajes, ingeniero, respuestas. Hay preocupación por el tema del centro de salud, un valor de $80,000. Entiendo que ese valor, no sé si o me equivoco, pero responde a los primeros anuncios que usted hizo de que iba a ocupar los fondos de las fiestas, de partidas de publicidad. Sí, enseguida que hubo el decreto de emergencia, nosotros hicimos replanificación del presupuesto de fiestas. Les pedí en Celica, vean, no va a haber fiestas en este año, la promoción del cantón, y teníamos una partida de $80,000. Hoy justamente en sesión de consejo les he hecho conocer a todos los concejales, vea cuánto vamos gastando, que hemos comprado. Hemos comprado cerca de casi $9,000 de insumos para médicos, prendas, mascarillas, equipos,
para atender al centro de salud y a los subcentros, a los 4 subcentros de todo el cantón. Se adquirieron las prendas también y todos los equipos de bioseguridad para todo el personal del CAMAL, de agua potable, de comisaría, del patronato que estaba en los puntos de salud, para todo el personal. 5.000, cerca de 5.700 por ahí más o menos dólares en el tema de semillas, abonos. Hoy les he presentado a los concejales todos los gastos que vamos haciendo hasta el día de hoy. Lo que más sabemos nosotros es dar información, Si no hubiese pasado esta pandemia, nosotros en el mes de abril ya hubiésemos estado rindiéndole cuentas a nuestra ciudadanía. No somos pícaros, no somos sinvergüenzas, siempre le mostramos a nuestra gente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer y cuánto, sobre todo cuánto nos está costando. Vamos a adquirir el tema de pruebas rápidas como municipio, no podemos hacerlo directamente. Hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado en la que no se puede meter fuera una de las competencias, salvo el caso de competencias concurrentes. Entonces nos tocó movernos en forma rápida, movernos en el tema de los documentos que necesitábamos generar. Necesitábamos que salga las necesidades de la mesa técnica, llamamos rápido a la mesa número 2, mesa técnica de salud. El día de ayer se trató también con las autoridades provinciales de salud, del coordinador zonal, el coordinador zonal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la gobernadora, el Seguro Social Campesino. Tratamos este tema de pruebas rápidas que necesitamos. Hoy ya me ha aprobado también el Consejo, hoy lo tratamos 3 de la tarde hasta casi un ratito. Aprobamos en sesión de Consejo la autorización que necesito para poder adquirir. Somos entidad pública, yo no puedo coger y comprar así porque sí, tiene que haber un proceso. El día lunes estaré firmando ya el convenio con la coordinación zonal del Ministerio de Salud y estaremos listos para la adquisición. Debo tener la siguiente semana, hasta el día martes o miércoles ya, el tema de pruebas rápidas. Tenemos los dos caminos. La una, que esta empresa internacional nos colabore. Esta noche nos confirman y no nos costaría nada como municipio. Y si es que no, tenemos el otro camino, que el municipio compre la diferencia para llegar a 1.000. Es decir, que la próxima semana ya se podrá aplicar las pruebas rápidas a la población del Cantón Salica. Esta semana, el día de mañana tenemos 160, entonces les entregaremos a los médicos del Ministerio de Salud para que empiecen a trabajar el día de mañana. Ahora bien, señor alcalde, en cuanto a la otra interrogante del centro de salud, ¿qué pasa con el centro de salud? ¿Hay preocupación de los ciudadanos en cuanto a si está o no repotenciado, se va a hacer alguna gestión? Y también había una pregunta, señor alcalde, en cuanto al lugar de aislamiento. El Cantón Loja, aquí en la ciudad de Loja, se ubicó a los dos coliseos, al Coliseo Santiago Fernández y al Ciudad de Loja, en donde se colocaron camas con biombos y aparentemente todo está listo en caso de que la pandemia se salga de control. Ustedes tienen un coliseo bastante extenso. No sé si usted ha pensado en esa posibilidad de realizar un lugar de aislamiento, considerando que tiene bastantes ciudadanos en cerco epidemiológico. A ver, lo hemos analizado con algunos médicos, muchos médicos, con autoridades que están viviendo este tema y ya. A ver, los centros, en principio como COE dijimos, con los médicos de acá, con el centro de salud y el IES, dijimos, a ver, necesitamos 2 centros de aislamiento. El primer centro de aislamiento que sea para pacientes con síntomas. A ver, usted está con síntomas, Charito, se me pone acá y los médicos me lo van a atender. Pero ¿cuál es el problema ya en el análisis directo? Porque teníamos ya los 2 centros en el barrio 5 de septiembre. El uno estaba donde funcionaban los bomberos, un centro bonito ahí que era un campamento que construyó en su momento el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y está dentro de terrenos municipales. Tenemos hasta guardia ahí. Conseguimos las camas, la señora gobernadora nos ayudó con 60 camas, el MIES nos ayudó con 20 colchones, teníamos ya ubicado el lugar y íbamos a hacer los biombos ya para la separación y el distanciamiento entre cama y cama. Pero ahí tuvimos preocupación también de los moradores del barrio 5 de septiembre para que no se haga ahí. El otro lugar que teníamos era el local de la UNE, ya bueno, muy bien,
el 5 de septiembre no quieren, podría ser en el centro. La UNE es un edificio donde no está tan cerca de las casas. El COVID lógicamente no se transmite si no es por contacto personal. Por eso siempre decimos, a 2 metros de distancia no le pasa nada. Si usa mascarilla no le pasa nada. Entonces iba a ser un centro controlado, con la policía inclusive afuera, con los arcos de desinfección, con las cámaras de desinfección al ingreso y a la salida, con que el municipio pueda proveer inclusive la alimentación para los pacientes que están ahí. Pero en cambio la visión de los médicos es razonable y es valedera. Dicen lo siguiente, a ver, de los pacientes que tienen síntomas, solo el 35% se convierte en COVID positivo. Entonces, si tenemos un centro de aislamiento para pacientes con síntomas que íbamos a generar que el 65% se vaya a contagiar. Entonces, la idea de hacer un centro de aislamiento para pacientes con síntomas quedó desechado. El otro centro de aislamiento para pacientes positivos, en cambio, PCR positivos. Para pacientes PCR positivos, sí es la que la vamos a hacer y se la definió ya el día de ayer, el protocolo de cómo va a funcionar. Ese centro de aislamiento va a funcionar en el mismo centro de salud para no generar preocupación al interno de la ciudad, porque nadie quería que le hagan en su barrio, nadie quería que lo pongan en su lado por el temor que es hasta cierto punto entendible en estos momentos. Con esta decisión, la coordinación zonal tal vez les va a dotar de más personal para poder atender, ¿o tienen las personas suficientes? No, ayer se definió ya el protocolo de cómo va a funcionar. El IES le va a proporcionar al MSP, al centro de salud, 4 médicos. El Seguro Campesino pondrá otro médico, especialistas en el tema de COVID, para que atiendan 24 horas en este centro de aislamiento para pacientes PCR positivos. Porque hay otra, los pacientes que llegarían ahí tienen que manifestar la voluntad de aislarse ahí, porque no los pueden obligar, eso es lo que nos dicen los médicos. Estaría orientado a personas que hasta cierto punto dentro de su casa, a veces los espacios son pequeñitos y son bastante miembros de la familia y hasta cierto punto pueden ser un riesgo. Pero la mayoría de pacientes COVID positivos, la mayoría de pacientes en las ciudades donde ya les ha tocado vivir, su decisión es quedarse en su casa. Y eso nos decía en el tema de Loja. A ver, ahí construyeron en los coliseos, pero nadie quiere irse a vivir en el coliseo. Si estoy en mi casa con una fiebre terrible, me duelen hasta los ojos, me voy a ir al coliseo, me muero. Entonces casi cada quien decide quedarse más bien en su casa, en su domicilio, en su habitación, aislado de la familia, con la atención médica. Y la mayoría de casos en las ciudades que están pasando esto han decidido quedarse así. Entonces, el tener un centro de aislamiento lo vamos a tener en el Centro de Salud de Celica. Hoy se han definido ya los protocolos, inclusive se va a hacer la intervención ya en el área física para aislar completamente del resto del centro de salud para que no haya contacto. Va a haber una ambulancia exclusiva de parte del IES, una ambulancia exclusiva con 4 choferes exclusiva para esta área de pacientes COVID. El laboratorio del Ministerio de Salud estará casi dedicado a esta área. El coordinador zonal se ha comprometido con una acta escrita en trasladar una ambulancia de Puyango hacia la otra área del hospital para que el hospital funcione con 2 ambulancias, una exclusiva para COVID, la otra ya para el tema de hospitalario general. Se han comprometido también en el tema de equipamiento médico, el tema de oxígeno, electrocardiógrafos, para que los médicos que atienden COVID puedan recetar hidroxicloroquina, por decirle que necesita saber cómo está el estado del corazón. Se han comprometido también en poner a disposición. De hecho, ayer el coordinador zonal dejó 40 muestras reactivos con el tubo de ensayo para 40 pruebas PCR si son necesarias, del informe que tengo ya hasta el día de hoy.
de la coordinadora, de la directora del Centro de Salud, de la doctora Jacqueline. Están tomadas todas las muestras de todos los pacientes que empiezan a tener síntomas. Entonces, por ese lado hay una coordinación ya directa. Esperamos que la respuesta sea también efectiva. Señor alcalde, con todo este panorama de las gestiones que ustedes han realizado, podemos hablar que la siguiente semana estaría listo en el centro de salud mismo, todo ya con el protocolo que estarían trabajando. Sí. La siguiente semana estaría listo el centro de aislamiento dentro del centro de salud. Va a funcionar en el área donde está la emergencia. Las condiciones físicas del lugar son buenas, no son malas, son buenas. Hay las salas donde se están ubicadas las camas. Tenemos 20 camas con colchones también que se van a utilizar las que sean necesarias. Tenemos un área donde hay una cocinita, queremos proveer inclusive una cocinita, unas ollitas, vajillitas para que los pacientes que estén ahí puedan hacerse, aunque sea hasta su agüita. Recuerden que esta área solo es para pacientes COVID que estén estables y que sean positivos y que estén estables. No somos una área hospitalaria. La ruta o el protocolo de atención es el centro de salud mientras estén estables. En el momento que se empiecen un poco a complicar las cosas, tendrían que ir al hospital de Alamor, donde se estabilicen, y de ahí para adelante sería una sala de cuidados intensivos. Este centro Pero en Alamor no existe sala de cuidados intensivos, alcalde. Tendrán que trasladarlos a Loja o a Machala. ¿Cuál es la ruta ahí? El rato que un paciente necesite una sala de cuidados intensivos lo tienen las cabeceras provinciales, no lo tienen Alamor. En Alamor lo que existe es una área de hospitalización, porque lo que hay en Celica es un centro de salud. En Alamor hay un hospital y ya cuidados intensivos en las cabeceras provinciales. Ese más o menos es el flujograma de cómo tiene que funcionar la ruta de atención en este momento. Señor alcalde, efectivamente en Loja la situación es bastante complicada. Hoy pasamos ya de semáforo rojo a semáforo amarillo. Hace 2 días ya se anunció que había un colapso en las unidades de cuidados intensivos, tanto en el Isidro Ayora y en el hospital de IES. De ahí la necesidad y lo importante que es esa cooperación de los ciudadanos de no romper el cerco epidemiológico, porque no hay camas para poder asistir y la situación se va a complicar en el caso de que los casos se salgan de control. Por aquí quiero darle lectura, alcalde, a otros de los mensajes. Nos dice Dani Treyes, estimado Osvaldo Román, felicito su acertada gestión. Maricel Patrón, ingeniero Román, hasta ahora no se ve ayuda por parte del municipio con alimentación y medicina. Nos dice, la gente necesita su apoyo como alcalde, no solo va a salir y decir qué se hace, dice. Maricel Patrón. Solo déjame ir contestando. A ver, medicina como municipio no les vamos a dar medicina. La medicina la da el Ministerio de Salud. Alimentación, hemos estado ayudando con kits alimenticios, no a toda la población, no a todo. A las personas que nos solicitan, las que están en este momento ya dentro del cerco epidemiológico, que nos necesitan y que las conocemos, que sus condiciones económicas no les permiten tener ese apoyo. Estamos ayudando, no sean mentirosos si es que dicen lo contrario. Estamos ayudando, hay todo un plan de ayuda. Hay un plan inclusive hasta de llamadas telefónicas un poco para ir coordinando todo esto. Mi teléfono le he dado públicamente en la radio para si alguien necesita nos escriba. Si es que hay que aclarar que la ayuda no es masiva a toda la población, sino únicamente a quienes están dentro del cerco. Es imposible, ahorita no estamos atendiendo, anteriormente estábamos atendiendo en la parte preventiva toda la parte vulnerable. De hecho, que ayudamos a 530 familias de la ciudad, de las cerca de 900 que existen. Entonces, no es a todo, porque no todos necesitan. Hay condiciones sociales de familias que sí tienen y que pueden comprarlo y tener sus alimentos, si no lo van a requerir. Pero el plan de ayuda es para las familias que realmente necesitan de nuestro apoyo. Correcto. José Landi nos le pregunta, ¿qué institución va a procesar las pruebas de hisopado PCR y qué criterio se tomó para el número de muestras necesarias a ser tomadas?
Ministerio de Salud Pública. El órgano rector de esta pandemia es el MSP. Nosotros no podemos suplantarlos a ellos. Somos municipio. El área de salud, el área de equipamiento, el área médica, el conocimiento lo tienen ellos. El municipio se convierte en el que le coloca un granito de arena. A ver, ¿cuál es el protocolo que ellos tienen? Es todas las personas que empiecen, y por eso empecé diciendo, han tomado ya pruebas PCR a todas las personas que empiezan a tener síntomas. Entonces, las personas que empiezan a tener síntomas, el MSP les toma una prueba. Las pruebas rápidas van a ser orientadas, en cambio, a ir dibujando un mapa, a ver quiénes pueden estar y quiénes no. Pues esa nos sirve para poder trabajar cuán propagada puede estar la pandemia o si la podemos ir controlando o si ya está un poco más controlada. Perfecto. Dani Flaquita dice, felicitaciones señor alcalde, nuestra gratitud inmensa por su preocupación. Carlitos Macas, fuerza hermanos de Celica, hagan las cosas, dice, hagan las cosas con transparencia y con responsabilidad colectiva. Natalia Satama, felicitaciones ingeniero Osvaldo por su compromiso y gestión. Carlos Rolando Ramírez dice, no se debe culpar a las autoridades, se debe actuar con responsabilidad. Tanto las personas contagiadas como el resto de la ciudadanía tenemos lineamientos para seguir y sin embargo no lo hacemos y buscamos culpables y señalamos a las autoridades. Edwin Fabricio Jaramillo dice, nuestras autoridades cumplen con su obligación de emitir directrices encaminadas a salvaguardar la vida de los ciudadanos. Nos corresponde a todos quienes habitamos este querido cantón ser obedientes y acatar las disposiciones y protocolos para el bienestar. Vamos a ver otro mensaje. Felicitaciones, igual nos dice Paola Merchán. Bendiciones, dice, los celicanos sabemos que usted está haciendo todo lo imposible para que todo salga bien. Muchas bendiciones también hay por acá. Felicitaciones, ingeniero Osvaldo, nos dice Astrid Román. Marco Silva, Dios bendiga a nuestras autoridades, a todo nuestro pueblo celicano. Debemos ayudar a las autoridades siendo responsables. Es imposible estar tras cada persona de nuestro cantón. Son tiempos de unión, más no de buscar culpables, nos dice Vanessa Camacho. Y efectivamente es la responsabilidad compartida de las autoridades en hacer la gestión, en dotar de lo que se necesita, en que existe el personal para toda lo que es la prevención y la protección y también de los ciudadanos, de no salir de casa y de asumir esa responsabilidad. Señor alcalde, quisiera preguntarle cuál es su decisión con respecto, porque entiendo que se lo consultaron a usted también, con respecto de reaperturar los trabajos de la vía Celica-Pozul-Pindal. El prefecto de la provincia, en una entrevista en este espacio, nos decía que ya se han enviado los protocolos a nivel nacional al COE nacional y también se le ha dado a conocer al COE cantonal. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Se debería empezar a trabajar o a lo mejor se debe esperar un poco más de tiempo? Bueno, veníamos planificando para pasar amarillo el 1 de junio, 4 al 31 de mayo, siempre dije vamos a estar en rojo. Ahora hay que ver qué pasa en esta semana, cuánta respuesta tenemos de la ciudadanía. Vea, siempre dije, siempre, desde el primer día en esta pandemia las autoridades podemos ayudar, pero no depende de nosotros, depende de la respuesta ciudadana, depende del comportamiento ciudadano, depende de cuánta responsabilidad lo asumimos como ciudadanos. En el tema de la vía Celica-Pozul-Pindal, el día de hoy justo tratamos ese tema ya, hemos creado en el COE cantonal una mesa técnica para poder tratar ese tema. En esa mesa técnica está integrada, al ser una vía que une dos cantones y pasa a la parroquia Pozul, la integran. El alcalde de Celica o su delegado, en este momento he delegado a los dos concejales, Luchito Camacho y Rigoberto Chalán de Pozul, para que integren esta mesa. La integra también el presidente del GAT parroquial de Pozul, el ingeniero Elvis Díaz, la integra también el señor alcalde de Pindal. Hemos pasado una comunicación pidiéndole que integre esta mesa. Aparte, la integra el director provincial del coordinador zonal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y necesitamos visión médica y Charito en esa mesa. La integra también el director distrital del Ministerio de Salud, el doctor Omar Sánchez. En estos días tiene que salir los informes de la mesa técnica, sobre todo para revisar los protocolos que ya la compañía nos hizo llegar, para que tenga el trabajo, la ejecución de la obra pública se ejecute en función
del protocolo de bioseguridad que debe tener tanto la ejecución de las actividades o de los rubros que comprenden esta obra como las medidas de protección de la ciudadanía. Estaremos recomendando en estos protocolos de seguridad que se utilice la mayor cantidad de mano de obra de acá, calificada y no calificada, porque el traer un chofer, el traer un operador de otra ciudad le va a tocar a la compañía someterlo a cuarentena 14 días. Entonces, lo más efectivo para la compañía y lo más recomendable para la compañía misma es que utilice mano de obra de esta región, de estos dos cantones, donde une el tramo de este importantísimo eje vial. Nos ha pedido la compañía ya iniciar trabajos el 1 de junio. En esta semana, lo mucho, los siguientes primeros días de la siguiente semana saldrán los informes de la mesa técnica, se revisarán en el COE y se pasarán ya a la compañía. En el tema del proyecto de minería que existe en el cantón, ¿cómo está la situación ahí? ¿Están trabajando parcialmente o van a reanudar a trabajar? Señor alcalde, ahí quiero acotarle que nosotros recibimos una denuncia de aquellos trabajadores que hicieron público el descontento por la desvinculación y la remuneración, al parecer un tanto ilegítima, de la salida de ellos de esta empresa. ¿Usted tuvo la oportunidad de intervenir aquí en este tema? Bueno, recibí la notificación de la compañía de la suspensión en forma definitiva de las labores. Es una actividad privada, ellos pueden suspender cuando quieran. Y yo les dije, lo único que tienen es que pagarle a la gente. O sea, pagar lo justo. O sea, ellos pueden cerrar cuando quieren, pero tienen que pagar lo justo. Creo que en ese estamos... Lo que están debiendo proveedores, transportistas, trabajadores. Ustedes pueden parar el día que quieran, pero el día que paran también le pagan a la gente. Tuve una reunión a través de la plataforma Zoom con la ministra de Gobierno. Le pedí que me ayude con el ministro de Relaciones Laborales para que los trabajadores de esta compañía no salgan vulnerados en el derecho a recibir su remuneración por su trabajo. No están pidiendo una cosa que no tenga sentido. Es el dinero que se ganaron fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Me llegó el coordinador zonal del Ministerio de Relaciones Laborales, le encargamos este pedido. Posteriormente llegó el administrador de los nuevos dueños de las acciones de esta compañía, se comprometió frente a algunos de las personas que estuvieron conmigo en la alcaldía en ese momento, de los afectados, se comprometió en esta segunda quincena del mes de mayo enviarnos ya el cronograma de pagos estos días de la siguiente semana. Si no nos hace llegar hasta el día de mañana, la siguiente semana estaremos comunicándonos para ver cuándo les va a pagar. ¿Pero es una actividad que está paralizada? Está paralizada por ahora. Lo que nos dijo a los que estuvimos ahí en esa reunión, que la decisión de la compañía es entrar en una fase de estudios, en una fase de exploración, para después de un año y medio, un año entraría en una fase de estudios. Después de un año y medio ya a lo mucho estarían ya en una fase de explotación un poco más intensa. Esas son las decisiones de la compañía. Aún en la fase de estudios, les pedimos darnos preferencia a trabajadores del Cantón Celica, en donde se están realizando las operaciones y de donde está saliendo la riqueza. Eso es lo que les puedo manifestar en función de este tema de la compañía minera. Perfecto. Finalmente, el señor Bolívar Castillo, entiendo que es el párroco del Cantón Celica, nos dice: gracias, señor alcalde, por su esfuerzo y sacrificio. Que Diosito y la Virgencita le bendigan mucho, y también a nuestra tierra celicana. Señor alcalde, muchísimas gracias por su espacio. Hemos dialogado cerca de 1 hora sobre lo que está pasando en Celica. Desearle pues todo el éxito posible. Yo siempre digo que el éxito de las autoridades siempre va a ser el éxito de la ciudadanía. Cuando a alguien le va mal en un municipio, en una prefectura, definitivamente los platos rotos también los pagamos los ciudadanos. Muchísimas gracias, señor alcalde, por este tiempo. Gracias a usted, Charito, gracias al padrecito Bolívar Castillo por sus palabras. Siempre intentamos hacer las cosas, sobre todo de corazón.
en estos temas difíciles que estamos viviendo, nuestra ciudadanía de Celica, el mundo entero en sí, en estos momentos difíciles en la que la vida de nuestros conciudadanos está en riesgo, en estos momentos les pido mantenernos siempre unidos, no generar discordias, eso no nos hace bien, perfectos no somos, siempre, todos los días les estoy pidiendo. Si en algo creen que nos estamos equivocando, pues recomiéndennos, escríbanos. Somos seres humanos, intentamos hacer las cosas bien, creemos que con ayuda de ustedes lo vamos a hacer. Si lo hacemos juntos, nos equivocaremos lo menos posible. Siempre somos personas sencillas, humildes, pero personas de bien. Siempre queremos el bien para ustedes, siempre lucharemos por hacer lo mejor que se pueda y lo más que se pueda y en el menor tiempo que se pueda. Siempre vamos a estar ahí, como les decía, inclusive antes de la pandemia, veníamos trabajando de 5 de la mañana a 10 de la noche. Pasa la pandemia y seguiremos lo mismo. En este momento estamos exclusivamente en el tema de la pandemia y vamos a continuar. Mientras la vida de ustedes, celicanos y celicanas, está en riesgo, vamos a estar siempre ahí con ustedes. Un abrazo enorme, que Dios siempre los proteja, que Dios siempre los bendiga, que Dios siempre les mantenga sanos. Pediremos siempre en nuestras oraciones por la salud de ustedes, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Virgen Santísima del Cisne y en nuestro cantón a nuestra Virgen del Rosario, que es la que nos mueve la fe católica en nuestro cantón. Un abrazo enorme y que tengan una linda noche y muchísimas gracias, Charito, por la invitación. Muchísimas gracias a usted, señor alcalde, y a ustedes que están también pendientes de esta transmisión. Decirles que el día de mañana vamos a dialogar con quienes protagonizaron todo lo que fue la colocación de los mensajes de protesta contra el gobierno en las estafetas del Cantón Loja. Hay bastante descontento, así que los invitamos a mantenerse en sintonía.